al aire? Bueno, ¿cómo es la Entonces, dinámica, Ariel? pues, te saludo de verdad con mucho cariño y gratitud de que estés acá, que hayas aceptado esta invitación para conversar, pues, con cosas que nos preocupan. No sabía que habías publicado ese artículo en esta revista que me parece interesantísimo y súper al grano del tema que nos preocupa tanto como es el tema del suicidio en general. Hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, pero particularmente del suicidio entre los médicos, ¿no? Entonces, no sé, ¿por qué no le cuentas a nuestro público que nos está viendo por YouTube, dándole la bienvenida a todos los que se están comenzando a conectar, un poco sobre ti, Juan? Sí, Gracias, ¿a qué te dedicas? ya. Pues Ariel, y a tu audiencia, pues yo soy médico de la Universidad Libre, psiquiatra de la Universidad del Rosario, y después pude hacer una maestría en literatura colombiana y latinoamericana, y hace unos años hice una maestría en filosofía. Estas dos maestrías en la Universidad del Valle. Y bueno, mi orientación realmente es como de psicoanalítica, ¿sí? Eso es lo que soy profesor de la Universidad Libre toda la vida, 30 años ahí ahora formando residentes de psiquiatría. Qué bueno, qué bueno que nos acompañes. Y qué mezcla tan interesante, ¿no? Psiquiatría, literatura y filosofía. No sé si será interesante o explosiva, depende de cómo se utilice, cómo se mezclen los elementos, pero una cosa muy profunda, pues, del conocimiento del alma humana desde el punto de vista, digámoslo, entre paréntesis, entre comillas, como clínico, pero también desde el punto de vista poético. Y ahí no se nos olvida nunca la frase de Freud de que los poetas se nos adelantan a los psicoanalistas en el conocimiento del alma humana. Y bueno, luego desde una perspectiva filosófica, pues le das una profundidad de análisis impresionante, pues, impresionante. Pues te agradezco que estés acá, que conversemos sobre el tema del suicidio médico. Ese artículo tan interesante que publicas, me parece que es polémico. De paso le digo a mis oyentes que en la descripción del video voy a copiar el link para que todos lean el artículo de Juan Carlos y su grupo. Pero cuéntame un poco cuál fue el origen de ese trabajo y cómo lo llevan a cabo, porque tiene apartados muy interesantes que lo dejan a uno pensando mucho en qué es lo que pasa con la salud mental de los médicos. Y yo pondría guión trabajadores de la salud en general. Eso no es un tema solamente de los médicos, sino también, por ejemplo, las enfermeras, auxiliares, terapeutas, incluso los mismos psicólogos y otros terapeutas de otros tipos padecen, digamos, el mismo sufrimiento. Pero ¿por qué les dio por investigar sobre este tema y por publicar este artículo? Pues la idea nació como justamente ese dolor que genera cuando algún colega o algún miembro de nuestro equipo se suicida o está en profunda depresión, eh, porque en Cali hubo una seguilla de médicos especializándose y médicos que se suicidaban. Y entonces eso llamó muchísimo la atención a, pues, a salud pública. Y cómo así, los médicos se enferman, como dicen, ¿no? Nos enfermamos y nos morimos, ¿no? Los médicos también morimos. Wow, sí, ese es un tema muy complejo. Acá también en Bogotá ocurrió antes de la pandemia, justamente en el 2019,
y 2020 a comienzos, varios suicidios de médicos que nos dejaron muy preocupados. Varios de ellos incluso cercanos, amigos, pues no amigos así tan cercanos, pero gente que uno había conocido en la facultad, con la que había trabajado en algún momento dado, que de un momento a otro se quitaban la vida. Sí. Y luego me encontré en esa búsqueda de las lecturas del tema, me encontré un artículo, un manuscrito de Karl Marx hablando sobre el suicidio. Me pareció Sí. interesantísimo. Digamos, y sobre todo que me dio me dio en la pepa de mi búsqueda, porque Carlos Más recoge, es una estadística, un archivo, coge el archivo oficial de la policía en París y entonces empieza a ver, digamos, los que se suicidan, pero empieza a ver que esto es una responsabilidad de todos, de lo social, de lo económico, ¿sí? Claro, Pues, he tenido debates pues a nivel de interior con nuestros colegas en que lo asumen como si la única responsabilidad fuera de los psiquiatras, pues sí, cuando alguien se suicida, la responsabilidad es de la sociedad, de donde nos construimos como sujetos, tiene mucho que ver con el sistema socioeconómico, tiene mucho que ver con nuestro entorno familiar, ¿sí? Y no, ¿verdad? y no depende del que intenta intervenir o darle una mano a alguien que está deprimido, que sería el último de la cadena, que a veces la gran mayoría ni consultan, y Ajá. resulta que no, que eso es responsabilidad de los psiquiatras, cuando debemos incluir unos saberes distintísimos. Aquí tiene que el sociólogo, el antropólogo, de las otras saberes para que ayuden a entender este fenómeno. Claro, el filósofo, sí. Porque ahí me parece que uno de los aportes más importantes de ese artículo es justamente, yo, digamos que tú das ahí una visión sociológica, ¿no? Sociológica, psicológica, y si se quiere, con una dimensión incluso un poco política o económica, ¿no? El tema del mercado, alrededor del mercado, digamos, de la salud y la crítica que haces a eso me parece interesantísimo. Yo lo diría en términos un poco más clínicos con una visión sistémica. Es decir, hay un entorno complejo que termina desembocando en que personas de nuestra profesión terminen decidiendo quitarse la vida, sin olvidar el propio individuo, claro, pero ese entorno, digámoslo, también contribuye y genera mucho sufrimiento. ¿Tú qué notarías de esos, digamos, los factores de riesgo? Porque todo el mundo dice, sí, factores de riesgo, bueno, los personales, que si tienen enfermedad mental, que si tienen tal. Pero ustedes hacen un poco de énfasis, a mi modo de ver, de un modo muy importante, muy brillante, en el tema del entorno social, ¿no? ¿Tú cómo ves ese entorno social de la medicina? Sí, partiendo de la base, Mariel, y tú lo sabes muy bien, de que nos vamos construyendo en una dinámica individual, pero en relación siempre de un colectivo social, ¿sí? Y ahí nos vamos consolidando eh, en base a los reconocimientos, que quizás eh, son muy importantes, pero también son muy desafortunados cuando no lo hay, y ese sujeto va siendo exigido y señalado a su vez de fragilidad o vulnerabilidad porque no tiene una capacidad para resistir, Ajá, etcétera. sí, Entonces, ese sujeto que decide ser médico, eh, y entonces vemos que ese perfil es muy especial. Es un perfil de un ser humano
perfeccionista, autoexigente, más bien obsesivo, que la crítica o la autocrítica pues es más bien como, eh, digamos, Fuerte. desconsiderada consigo mismo, ¿sí? Y Ajá. una expectativa familiar, de éxito, de exigencias de que, lo, de que usted debe responder a todo, ¿sí? Y este sujeto que estudia muy seriamente y se forma en la medicina, empieza a tener tres puntos críticos dentro de la carrera, Ajá. es uno de ellos es cuando nos enfrentamos al cadáver, ¿cierto? Cuando hacemos la anatomía, ese Ajá. impacto es fuerte. Luego, cuando ingresamos y tenemos nuestro primer paciente en la clínica, cuando estamos solos frente al paciente, y quizás en un tercer punto álgido y contundente es cuando nos enfrentamos al paciente psiquiátrico. Ajá. ¿Sí? Eso, digamos, en esos tres puntos, y eso incluso fue un estudio de la Universidad de Antioquia interesante, que señalaban esos tres puntos, es ahí donde incluso muchos de los que desertan en continuar el estudio aparecen ahí. Ajá. Eh, y nos lanzamos con un sueño, nos lanzamos hacia un sueño y resulta que nos encontramos con un sistema que no tiene nada que, un sistema de salud que no tiene nada que ver con ese sueño. ¿Sí? Y ahí nos encontramos, ahí tenemos un choque. Ajá. Entonces, eh, frente a ese choque, digamos de que estamos en la mitad en la mitad, en el gran sándwich de las aseguradoras, ¿sí? Y, y el usuario, que desafortunadamente ya no es paciente, sino el usuario que demanda unos servicios, y el médico en la mitad como el gestor del gasto. Ajá. Gestor del gasto que es mirado y auditado por los aseguradores, donde este médico debe cuidarse y proteger el dinero de las arcas de las aseguradoras y Ajá. tiene que ser muy productivo en cuanto al número de pacientes y por lo tanto disminuir en el tiempo de su atención. Ajá. Eso ya es eso a su vez ya es un impacto. Claro. Un impacto que empieza a generar en lo que una psiquiatra norteamericana de apellido Dean, Ajá. eh, eh, que incluso se retiró de ejercer la psiquiatría para ejercer el papel de estudiar ese fenómeno que estamos hablando hoy, que hoy nos convoca y que de antemano pues, te agradezco esta invitación y que hayas rescatado ese artículo. Eh, entonces, ella habla del daño moral que tiene el médico, ¿sí? Porque Ajá. Ajá. el médico tiene que cuidarse de no gastar mucho, de pedir lo mínimo de los exámenes, por ejemplo, que se necesitaría, de remitir lo mínimo posible, ¿sí? Y Ajá. ojalá pues, no vaya a hospitalizar a nadie porque pues se disminuiría mucho las ganancias. Entonces ya estamos hablando de un mercado, estamos metidos en un sistema neoliberal despiadado donde la medicina se convirtió en un negocio Ajá. y, y resulta que en los ideales, en la utopía, en los sueños del médico, eso no estaba previsto. ¿Eh? Ajá. Claro. Y Claro. además, todo lo que ha invertido, porque pues todas las facultades, estudiar medicina es renunciar a la posibilidad de trabajar mientras que uno estudia y la inversión no se recobra fácilmente aún
después de varios años, creo que son como 5 años, se viene a recuperar solamente lo que se invirtió, ¿sí? Entonces, si eso es un impacto así, pues, que incomoda, que lo perturba ese sueño, que la utopía es, ¿será que yo me equivoqué? Empieza a pensar el médico, esto como así, que Claro. tengo que ver tantos pacientes en una hora, etcétera, etcétera. Además de las situaciones de contratación que tiene, una contratación Ajá. tercerizada, una contratación que el sistema neoliberal pues es menos Estado, ¿cierto? Ajá. Y más mercado, ¿sí? Sí. No Entonces, hay un vínculo, no hay un vínculo directo, digamos, no hay un contrato de trabajo, pero tampoco hay un vínculo emocional con la institución con la que está, ni con el paciente. De algún modo se ve truncada la relación con el paciente. ¿No? y además Relación, además lo que dices, además con los compañeros de trabajo, no hay ni claro, siquiera un colegaje que uno pidiera. Ahora mismo recuerdo una, una médica que acude a mi consultorio, donde tiene pues esto que hemos llamado la fatiga crónica, el síndrome de burnout, sí, y ella, digamos, pidió un par de ocasiones una junta médica para analizar el caso, y le dijeron que eso era una perdera del tiempo, qué tiempo lo iba a hacer, que la empresa no iba a pagar eso, la aseguradora. Quiere, se puede ver el paciente, digamos, como estamos entrenados también. Esto va para la junta, esto tenemos que analizarlo de varias cabezas, ¿sí? Esto no es fácil, ¿sí? Entonces, sí, no, eso ya era un factor de que perturbaba el ejercicio económico de ellos, y ¿ves? Entonces sí, no hay un claro. ambiente. Eso que llamas tú, ¿cierto? La parte emocional con la institución, pues no hay un ambiente. No hay un ambiente propicio, afectivo, de colegaje, de solidaridad, de, de, digamos, de que el colega se permita ver que el otro está un poco sacudido, quizás por ese paciente que incluso ese paciente le han vendido también en el mercado de la salud, le han vendido que tiene derecho a ni sé qué cosas. Entonces él va a demandar lo que supuestamente ha Sí, pagado, y el médico está entorpeciendo eso. de Entonces mandárselo al médico, ¿no? Sí, ajá. Sí, ya entonces el médico queda en un sándwich ahí entre el dueño de la empresa, el dueño de la clínica, con una visión de negocio, de ahorrar dinero, y el paciente que está demandando, el paciente agredido por el sistema y ve al médico como el agresor, el culpable. entonces Wow. hay una Sí, hostilidad en esa relación de médico-paciente que se perdió, ¿sí? ajá, A una hostilidad, y, y, y eso ese es un punto, Ariel. ajá, Tú abres la sí, pregunta amplia, ¿es cierto? Ese es un punto de tu pregunta, porque sí, el otro es que estamos, este médico, eh, digamos, está cerca en la escucha de las historias, está muy cerca y es muy sensible a lo que está sucediendo con el otro ser humano que está acudiendo, eh, en las injusticias sociales que está viviendo, en las deprivaciones y sus carencias, en el dolor de la pérdida de un ser querido en un país tan violento como este, ajá, frente a desapariciones. Es decir, nosotros somos un país piloto para ser estudiado por todo el mundo. Hay una, sí, hay,
lo que nosotros resolvamos les va a servir a todos los demás, ¿sí? Claro, porque la complejidad de la problemática es altísima, sí. Yo veo que en los servicios de urgencias de nosotros vienen los que quieren especializar en urgencias a rotar, por ejemplo, en el Hospital Universitario del Valle, que es excelente porque reciben pacientes heridos de bala, traumas cerrados, de violencia, la que quieras, y tiene un sistema para, pues, ágil para resolverlas, pues, pero digamos que estamos en ese entorno también. Sí, 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 sí. Wow, Juan, pero porque tú citas varias cosas, incluso al Quijote, desde luego varias citas de Freud, pero hay una parte del artículo que se dedica a hablar de la melancolía. Citas el artículo de Freud de duelo y melancolía y tal, y de un modo, a mi modo de ver, magistral, lo enfocas hacia la melancolía del médico, ¿no? Eso se relaciona de algún modo con lo que tú decías del daño moral de esta doctora norteamericana. ¿Por qué nos cuentas un poco cómo es ese análisis? ¿Por qué nosotros terminamos volviéndonos personas melancólicas? Sí. Yo tengo 3 hijos, uno de ellos decidió ser médico. Y, y, lo, y lo único que le pude advertir, pues, de haber escogido haber elegido esta profesión era que él se iba a transformar y que debía estar muy atento a esa transformación, que tenía que tener, digamos, un apoyo espiritual, digamos, muy importante para que esa transformación no sea en términos negativos. Porque vivir cerca del dolor, vivir cerca de las pérdidas de los seres queridos, de la muerte, vivir cerca de la enfermedad, vivir cerca de la locura, pues eso definitivamente nos va afectando. No somos inmunes a eso. Ahí podrá haber una anestesia defensiva, ponemos los muros para tomar distancia, para no morirnos en la tragedia del otro, lo que quieras, pero finalmente cuando llegamos a nuestra casa, estamos absolutamente solos frente a eso, y ahí hay un poco la figura del Quijote, ¿sí? Que le pueden ofrecer lo que quiera del mundo exterior, ¿sí? El menú del mundo exterior, y resulta que el Quijote prefiere estar solo en su habitación, tratando de recomponerse para empezar el nuevo día, ¿sí? Sí. Entonces digamos, ahí empieza un poco la melancolía, ¿sí? Digamos, nadie que no sea, que esté ajeno ahí tenemos amigos, arquitectos, ingenieros, etcétera. Pero los que no están dentro de este ejercicio, de un hospital, de estas instituciones en que hemos trabajado, no desconocen las vivencias. Entonces, eso hace que el entorno mismo nos confronte más con la soledad. No hay una comprensión externa, ¿sí? Como tal. Y teniendo en cuenta ese perfil que teníamos, que hemos hablado de las exigencias, autoexigencias, del perfeccionismo, digamos, Sí. ¿cómo se llama? Esa soberbia intelectual que podamos tener también, ese narcisismo, ¿sí? Que podemos tener, pues eso contribuye y
contribuye más a que estemos más solos, ¿sí? Claro, claro. Vamos y chocamos, vemos con un sueño y chocamos con que la utopía y el sueño no se cumplen, no se Ajá. cumplen. No podemos ejercer como queremos ejercer, no podemos ayudar como podemos ayudar. Eh, Fuera de eso, la remuneración económica, si antes era una profesión que tenía cierto nivel económico, esta no esto Ujú. definitivamente esta no es. Y fuera de eso, empezamos a transgredir mm, o por abstención de no saber, por ejemplo, si sabemos de que tenemos que ofrecerle a este paciente determinados exámenes, imágenes, qué sé yo, o una revisión, y digo, no, mejor no me abstengo porque ya me llamaron la atención de que estoy gastando mucho. Sí. Ahí estoy transgrediendo ya lo ético, y ya se meten con mis principios morales, ¿sí? Ajá. Ahí es donde viene el dolor mayor, ¿sí? Sí, Una sí, sí. dolor moral en donde empezamos, ya sea por pasividad, una pasividad cómplice de seguir obedientemente eh, las exigencias de las aseguradoras, ¿sí? Ajá. Ajá. Es- Wow. Entonces, Sí. entonces eso que no podemos hacer como lo habíamos soñado, tenemos que abstenernos y, y no formular el medicamento que requiere, porque incluso no lo hablo incluso desde la psiquiatría, sino de las otras especialidades. Ahí supe que mi hijo es infectólogo, pediatra, y formuló un medicamento que necesitaba el niño, y una infección terrible, el Pacífico, y salió adelante el niño. Eh, Cuidados intensivos, y ese medicamento después se lo estaban cobrando a él como médico porque la EPS no lo pagó. Entonces, la Wow. institución, la institución donde trabaja él le dijo, mire, esto es un negocio, ¿sí? Usted debía haberse sometido al listado de los medicamentos que hay ahí. Ese medicamento no, entonces usted lo paga, ¿sí? Wow. Entonces imagínate cómo se pudiera sentir, ¿ves? Sí, por supuesto. Sí, porque ahí en lo que anotas de dolor y melancolía la melancolía es el duelo por ese ideal, por esa utopía que no se puede realizar, y entonces ese ideal se vuelve de algún modo persecutorio y opaca la libido, opaca la energía, opaca la motivación de esta persona, porque además le toca, yo creo que al agregar el elemento ético y moral, digamos, eso ataca profundamente el psiquismo. Estoy actuando no solamente en contra de mis ideales, de mi utopía, de mi ilusión, sino en contra de mis valores, de mis principios éticos de funcionamiento. Muy complejo, Juan, pero gracias por abrirnos los ojos a esta realidad. Y entonces, ¿qué hacemos? Cuál es la propuesta? Bueno, hay propuestas que estuve viendo, leyendo de los norteamericanos y de los mexicanos, en donde el personal médico debe tener un grupo de apoyo donde cuando un colega, un compañero de trabajo vea que el colega tiene algunos síntomas, algunos signos de alarma, sepa que su amigo lo invita a ir a que consulten ese grupo de apoyo, ¿sí? Que no se quede solo, porque además la epidemiología nos ha mostrado que el médico, fuera de eso, no acude, no pide ayuda, ¿sí? Ajá, sí, Ese mismo perfil que tiene, y además si la pidiera no sabe a quién, ¿sí? sí, Yo aquí en Cali he peleado
durísimo con las instituciones, porque ¿cómo es posible que el psiquiatra que le dio una depresión, que nadie está exento de eso, esté, Claro, hospital, esté hospitalizado en el pabellón con los pacientes, incluso con los pacientes de él? O sea, ahí no hay, digamos, eso no, me parece que eso no, claro, es, no tiene ninguna consideración, por ¿sí? supuesto, por El supuesto. personal médico va a tener unos lugares especiales para ser ayudado, ¿sí? Ujú. Que se Sí, respete su confidencialidad, su imagen, incluso su imagen frente a los pacientes mismos, claro, porque pues va a recuperarse de su depresión, esa es la idea, y va a poder ejercer, ¿sí? sí, Pero cómo lo van a hospitalizar en el mismo pabellón, ¿sí? Y entonces, en esas sí, peleas, pues yo he llevado a mis colegas a clínicas generales y casi que me irme a estar de acompañantes ahí permanentemente, porque las clínicas generales dicen, pero si se va, si está deprimido y si se va a suicidar aquí, ¿sí? Y sí, entonces, que este no es el sitio, sino este ujú, es el sitio, y yo estoy aquí para acompañarlo. claro, Pero eso no debería ser así. Entonces debe haber un grupo de apoyo o ajá, lugares propicios de consideración para este médico, ¿sí? Que ajá, les protejan su imagen, ¿sí? Con toda la sí, confidencialidad y pueden estar allá. Entonces, en ese grupo de apoyo, pues todo lo que sabemos, todas las técnicas posibles, todo el equipo interdisciplinario a ajá, disposición de. ¿Sí? ajá, claro, claro. Pero desde luego que ese grupo idealmente debe tener una posición sistémica, como te decía, decir, hey, este colega que está agotado, que está deprimido, que está diciendo, hey, estoy pensando en el suicidio, ayúdenme, es la punta del iceberg, porque de ahí Sí, para abajo hay un montón de otras personas que igualmente están sufriendo y es muy importante pensar en términos sistémicos. ¿Cómo vamos a arreglar la situación eh, en conjunto, la situación en conjunto? Wow, pero sí, pero me parece interesantísimo el tema de equipos de ayuda brindados. Yo, en ese sentido, avalo y apoyo y promuevo todo lo que pueda. Dos iniciativas, uno la de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, de que yo también voy al psiquiatra, y le digo a todos los colegas que puedo, yo tengo un seminario en el cual le dicto a los residentes del Rosario un taller de mindfulness y autocompasión y salud mental. Y hablamos, tenemos dos sesiones en las que hablamos largo del suicidio para despertarles el, pues el interés y también la sensibilidad en torno a este tema propio o que le puede pasar a un colega, a alguien que esté al lado. Entonces yo digo, a un clic de distancia hay siempre un psiquiatra. En todas partes, todos hemos conocido en la facultad el amigo que es un psiquiatra o el psiquiatra con el carrote y tal, tal. Y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo porque lo he conversado con muchos colegas, no sé si contigo en algunas de estas conversaciones en los congresos, a mí me llama un colega y me dice, Ariel, necesito que me atienda, yo soy médico y para mí eso es una urgencia absoluta. Tengo que tratar de verlo el mismo día o máximo el otro día. Yo cancelo la consulta que sea, pero digo, hay un colega que me está demandando atención porque es grave, digamos. ¿Por qué? Por el estigma y los colegas, los médicos, como tú decías, se resisten a consultar, lo piensan mucho y tal. Y otra de las iniciativas que tenías, la de las medias locas famosas del primer viernes de junio, en la cual es justamente contra el estigma. Es la historia de un doctor australiano que enfermo de una depresión muy, muy importante, y él cuenta que él no consultaba, no iba al psiquiatra de su ciudad, sino se iba para otra ciudad donde nadie lo conocía, con el fin de que no encontrarse con sus pacientes en la sala de espera del psiquiatra, ¿no? Y luego llegó un día con las medias disparejas
a la clínica y todo el mundo, ¿y usted qué le pasa? Pues se puso una media de una y otra y otra. Y entonces él confesó, mire, es que yo no me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Llevo varios días sin dormir porque estoy muy deprimido. Entonces despertó toda una oleada de solidaridad, donde la gente dijo, nos vamos a poner medias locas. Y eso es una campaña que también hemos impulsado nosotros a distintos niveles. Y yo creo que es eso, la solidaridad de nosotros como hermanos médicos que somos y el cuidado por el otro, desde luego, es central en esa solidaridad. Pero hay un elemento que a mí me parece muy importante, que es el que, como decía hace un momento, el de romper el estigma y decir, sí, yo también estoy en riesgo, puedo estar en riesgo, tengo todo el derecho del mundo a estarlo y a pedir ayuda y el sistema en apoyar esa ayuda. Me parece maravilloso. Porque ahora, hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Yo en ese sentido sí pienso como pensaban el Partido Verde en Alemania cuando yo roté por allá en un momento dado. Estaban los verdes cogiendo mucho auge, que lo han mantenido, ¿no? Cada vez más políticamente, y ellos decían, había elecciones y entonces los afiches que había por las calles decían, piensa global y actúa local. Piensa lo global y actúa local. Yo digo, bueno, yo pienso, el problema de salud mental es muy complejo, el riesgo de suicidio es altísimo en la sociedad en general y viene en aumento. Parece, pues no hay cifras muy concretas en este momento todavía, pero parece que por lo menos hay sitios en los cuales las tasas de suicidio se han duplicado después de la pandemia, ¿no? Yo creo que los médicos igualmente, por eso hay una iniciativa y hay un libro que yo estoy terminando en este momento que conduce a despertar la sensibilidad en ese sentido. Pero es muy importante, si yo me preocupo globalmente por la salud mental y por el suicidio, actúo local con mi gente, con el que tengo al lado. ¿Y a quién tengo al lado? Pues a mi colega médico, a mi colega, digámoslo así también, terapeuta, enfermera, trabajador de la salud, porque es quien estamos aquí hombro con hombro. Yo no tengo que tratar de prevenir el suicidio, qué sé, de la gente del otro barrio, no, me preocupa, o de los arquitectos, o de los abogados, claro, pero mi gente que está al lado, esa es la que yo tengo que cuidar, y yo creo que el artículo de ustedes apunta a eso, a sensibilizarnos un poco, como te decía, socialmente, desde un punto de vista muy amplio, muy global, muy comprensivo, pero también actuar a nivel local, como tú lo dices. Juanca, yo creo que podemos estar aquí toda la noche hablando de estas cosas y de otras, de poesía, de Quijote, de filosofía, de política, pero creo que hemos tocado los puntos más importantes. Desde luego, nadie puede ver este video sin salir inmediatamente al link y leer el artículo de Juan Carlos y su grupo en la Universidad Libre, que nos abren los ojos a todos de, digamos, como les decía, la visión global de esta problemática tan grave del suicidio en los médicos. ¿Usted si quieres alguna No, idea no, para terminar, para cerrar? Agradeciéndote mucho Ariel, Ariel, tu reflexión. yo pienso que esta labor que haces tú, y estuve viendo tu red, y esto es una labor, digamos, es un granito sobre el otro granito que vamos haciendo una playa y que tienes esa posibilidad de tener tu audiencia, preocupados por la audiencia y que fuera de eso no es remunerada, o sea, que tiene la gran riqueza de eso en el sentido de que, que bueno, poder hacer cosas sin que esté mediatizada, ¿cierto? Eh, por, que no entremos en ese juego del mercado, sino, no, yo también me dispongo, yo también hago, ¿sí? Y hago por mis colegas y me la juego y muy seguramente en reciprocidad ellos también están pendientes de mí, ¿sí? Entonces, es la jugada, ¿no? Te agradezco mucho, desde el momento que me invitaste me sentí muy,
muy emocionado. Además, Gracias. rescataste ese artículo que yo lo hice con mucho certeza, Ujú. pero decía, pero ojalá lo lean, hermano, que eso es lo único que uno quisiera, y resulta que lo leíste y entonces sí. No, Y yo bueno, creo que cualquiera que busque en Google suicidios médicos, ahí aparece ese artículo. Fundamental. Bueno, Juanca, un abrazo. bueno, Qué rico verte así de bien. lo mismo, Ariel. Entonces nos vemos en el Congreso, Paz. Sí, Sí, ¿no? sí, claro, claro. Allá nos Bueno, un tomamos abrazo un. fuerte. Chao, Ok. pues. Chao, muchas gracias a todos por estar acá y bueno, suscríbanse al canal y esperen pues, otra entrevista como estas, que cada vez vamos a tener un experto diferente. Gracias, buena noche y piensen, preguntar es salvar una vida. ¿Estás pensando en suicidarte? Salva vidas. Nos vemos, chao.